Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, ¿cómo está Ginés? Bien, buenas tardes a todos aquellos que veo que ya estáis entrando en pantalla. Espero que todos os encontréis bien. Yo estoy transmitiendo desde la Comunidad de Madrid, desde la ciudad de Alcalá de Henares, ciudad donde vivo, y además la ciudad que vio nacer a la Escuela de Osteopatía de Madrid, que es digamos, la organizadora de estas charlas, de estas tertulias, de estas reuniones donde tenemos la oportunidad de compartir conceptos y aprendizajes con colegas expertos en determinados temas. Para mí es un auténtico placer, es un gusto poder presentar a un gran amigo que es Pablo Weisberg. Pablo es un amigo que vive en Argentina y que también conoce muy bien la realidad española porque desde hace 10 años, creo que fue el año 2010, que comenzó a dictar una serie de cursos, participar en charlas, en jornadas para hablar de los temas que él conoce mejor, que tienen que ver con la administración y la gestión estratégica y todo aquello que tiene que ver con herramientas que los empresarios, los profesionales autónomos, los profesionales liberales en este caso, debemos conocer hoy día sí o sí si queremos garantizar que nuestro proyecto personal, profesional o nuestro proyecto empresarial tenga éxito. En charlas anteriores yo he mencionado que ya contamos con que el profesional que nos escucha tiene sus herramientas disciplinares, es decir, ya sabemos que sabe manejar su profesión. En este caso, sería particularmente oportuno lo que vamos a trabajar hoy para profesionales de la salud que tienen una posibilidad de desarrollo como profesional liberal. ¿Cuáles son los profesionales de la salud que tienen mayor y mejor desarrollo en este mundo privado? Pues los fisioterapeutas, que en este caso es nuestro grupo de mayor interés, con quienes más trabajamos, pero también los odontólogos, los podólogos y en menor medida otros profesionales como los médicos o la enfermería que tienen menos campo de desarrollo en el ámbito privado, por lo tanto en el concepto empresarial y mucho más en lo público o como profesional, digamos, contratado, ¿no? Así que nos estamos dirigiendo aquí a estos colegas profesionales liberales de la salud y fundamentalmente a nuestros colegas, amigos fisioterapeutas, que es, digamos, el profesional en el cual estamos más centrados nosotros como Escuela de Osteopatía de Madrid y también como IACES, que es el instituto que te ha organizado, Pablo, varios cursos aquí en España. Tal cual. Entonces, como decía, el interés por mostrar a todos, en este caso a nuestros alumnos de la escuela, pero a los fisioterapeutas en general y a todos nuestros seguidores, que son muchos, el interés que tenemos por mostrar no solo aspectos que tienen que ver con la parte técnica de la profesión, sino con otros modelos u otros áreas de conocimiento que, insisto, creo que son fundamentales para apuntalar y para ayudar, para garantizar que uno puede desarrollarse adecuadamente con los conocimientos y la estructura de conocimiento necesario en lo privado. Es por eso que ya hemos hecho varias entrevistas con temas similares. Hace poco hicimos una con un experto en marketing, en comunicación. Y en el día de hoy yo quería hacerlo contigo, Pablo Weisberg, porque sé que eres un gran experto en todo lo que tiene que ver con la gestión empresarial, con la planificación estratégica y también has analizado y trabajado a fondo sobre, digamos, momentos de la historia social y profesional de inestabilidad, de crisis. Y me consta que a partir de esos estudios
sabes cómo dar guías, pautas, para que podamos defendernos mejor en esas crisis, sostenernos mejor en esas crisis, incluso saber detectar las oportunidades que surgen en esas crisis y salir reforzados de las crisis, ¿no? Entonces, no sé si estoy desarrollando bien tu propio conocimiento en este sentido. Tengo que decir además que Pablo es un gran amigo y que además y tengo todo este conocimiento de él, no solo por haber participado en sus cursos y en sus charlas, sino porque hemos tenido la oportunidad de hacer unas buenas charlas de café varias veces en Madrid y también en Buenos Aires. Y a mí me consta que él tiene también una relación no solo profesional con España en general, particularmente lo tiene con Madrid, de la misma forma que yo lo tengo con Argentina, con Buenos Aires, donde también hemos compartido también algunos de charlas de amistad y de compartir, digamos, conocimiento profesional. Así que por todo eso, y porque creo que es muy importante que aquellos que organizamos charlas, cursos, seminarios, sean presenciales o seminarios web, debemos ser muy respetuosos con aquellos que nos siguen, en el sentido de que hay que respetar su tiempo, vuestro tiempo, tenemos que respetarlo y traer aquí asuntos interesantes, importantes, y debemos traer a personas suficientemente expertas que de verdad tengan cosas que enseñarnos. Y una vez más, y repito, es por el motivo que tenemos hoy aquí a Pablo Weisberg. Pablo, me gustaría iniciar la entrevista y, en fin, dejando que tú ya entres en escena y nos cuentes por cómo ha sido tu experiencia brevemente. Sé que comenzaste en el año 2010, además has hecho varias colaboraciones con colegios profesionales de fisioterapeutas en España. Empezaste con el Colegio del País Vasco, que te organizó algún curso, el Instituto Alcalá de Ciencias y Especialidades, IACES, te ha organizado varios cursos, que hemos hecho también en relación a alguna jornada con el propio Colegio de Madrid. También has hecho un periplo por varias sedes de Andalucía, organizado por el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, y todo ese periplo va desde el año 2010 hasta el año 2019, más o menos. Y también me consta que, bueno, estábamos esperando que llegases en la primavera del 2020, lamentablemente, por la situación por todos conocida, no ha podido ser. Así que todo esto también para decir que Pablo nos va a hablar de su experiencia y de cómo conoce el perfil y cómo ha ido evolucionando la fisioterapia española desde el punto de vista de estos procesos de conocimiento empresarial, gestión, administración, etc. Pablo, voy a procurar no hablar ya mucho más y te dejo a ti que nos cuentes qué opinas de todo esto. Bueno, muchísimas gracias, Ginés, por la invitación a ser parte de este tipo de encuentros tan interesantes y gracias a todos los que nos están siguiendo en este momento. Un gran saludo desde Buenos Aires. Efectivamente, como tú bien dices, nosotros habíamos empezado con estos temas allá por el 2010 y casualmente hablábamos de cómo gestionar con éxito centros y proyectos de fisioterapia, crecer en tiempos de crisis, decíamos, y consolidarnos en tiempos de estabilidad. Y era porque nosotros veníamos en el mundo, y particularmente en España, de la crisis que se había desatado entre el 2008 y 2009. De manera que ahí nos habíamos planteado decirle al universo, en este caso de fisioterapeutas, de gente que estaba vinculada al negocio de la salud, que en realidad hacía falta tener algún herramental estratégico bien cerca y a disposición para ver cómo dar respuesta a los nuevos desafíos que planteaban la crisis de ese momento. Y esto tenía que ver básicamente con que no era habitual, y creo que no lo sigue siendo, que dentro de los programas de formación universitaria existan
esta serie de transmisión de conocimientos ligados a la gestión de una consulta, de una clínica. Digamos que lo impactante para aquel momento era que los profesionales que venían actuando, por ejemplo, en el mundo de la fisioterapia, estaban acostumbrados a tener una suerte de viento de cola. Era como poner la chapa o el cartel en la puerta de la consulta y solo había que esperar a que alguien pidiera un turno y así sucesivamente. De manera que en ese momento el impacto de esa crisis fue tan importante como para generar desacomodes lo suficientemente graves en el sentido de decir, oh, deberíamos estar gestionando de otra manera estos nuevos desafíos. Eso comenzó siendo algo no aceptado formalmente, quiero decir, la gente no tenía en principio la suficiente confianza como para decir, pero ¿de qué vamos a hablar si yo ya lo sé todo? Y de alguna manera, lo que fuimos haciendo, claro, fue una epopeya en algún sentido, porque cuando la gente empezó a escuchar en esos encuentros, que recuerdo duraban, y así fue más o menos a lo largo de los 10 años, un sábado y un domingo, eran 15 horas muy intensas, tú lo recordarás, muy intensas, donde de una manera muy cómoda y muy flexible y muy accesible, llegábamos a transmitir un paquete compacto de cómo gestionar distintos aspectos de una consulta o de una clínica. En realidad, con el paso del tiempo, te diría que se fue instalando la idea de que venía bien conocer algunas herramientas para gestionar mejor en medio de procesos de crisis. Y, sin embargo, hubo como dos momentos, por decirlo así. Al principio fue realmente la sorpresa por la novedad. Cuando empezaba el curso había un gran signo de interrogación. Cuando terminábamos, en realidad teníamos un reconocimiento a los organizadores y a mí mismo que eran fantásticos, de venir y acercarse y decirnos, nos has agitado el cerebro, esto es espectacular. Y no solo eso, sino que después muchas veces esto se transformaba en casos de consultoría concretos para padecimientos de algunas clínicas que estaban perdiendo el rumbo. De manera que fue en ese momento muy impactante, muy linda la devolución, fue progresivamente entrando en conciencia el colectivo de los profesionales, pero sin embargo creo, a propósito de esa historia, de ese arco que comentabas recién, del 2010 al 2019, hay, por lo menos en lo que yo he vivido, por un lado, un interés manifiesto de aquellos que pudieron hacer de esta experiencia, tanto como alumnos o como quienes tomaban el servicio de consultoría para resolver sus propios problemas, había conciencia y lo iban transmitiendo. Sin embargo, el proceso es muy lento. O sea, en un colectivo tan numeroso como es, por ejemplo, el de los fisioterapeutas, que entiendo que hoy deben estar en alrededor de 55.000 profesionales aproximadamente, ¿no? 60 y... Ajá, bien. Pero con gran participación de aquellos que están trabajando en la actividad privada más que en la actividad pública. Absolutamente. De alguna manera, tal cual. Entonces, quiere decir que el interés tenía que ver con la capacidad
de poner en práctica ese maravilloso activo que habían conquistado en los años de la facultad, cuando fueron estudiando, cuando llegaron a conseguir su título de fisioterapeuta, o después crecieron y lo enriquecieron con la osteopatía o con otras especialidades. Y eso era valiosísimo, pero sin embargo hubo factores que yo en principio atribuyo al orden de lo económico, pero también tiene que ver con lo cultural, que hicieron que no se tomaran demasiados cursos, excepto cuando algún colegio profesional, de los que tú mencionaste inclusive, reconoció lo importante que era acompañar a los profesionales en un tema que no era esencial históricamente para ellos, que era la gestión. Sí. Y acompañarlo significó, por ejemplo, en casos concretos de Andalucía, que de pronto el decir que en realidad no iban a tener que abonar un arancel importante o no tenían que abonar directamente por el servicio, significaba que en 48 o 72 horas nosotros teníamos prácticamente saturada la cantidad de plazas que estaban disponibles. Y tuvimos que incluso agregar ciudades y cursos, etc. Cuando eso empezó a ocurrir, en realidad fue maravillosa la devolución, maravillosa la aceptación. Sin embargo, yo diría que la línea de tendencia es que en general la gente siguió invirtiendo, digamos así, sus dineros mucho más en el enriquecimiento profesional desde el punto de vista técnico específico, y siguieron poniendo el tema de la gestión como a un costado, esperando que actuara como las aplicaciones, como una cosa gratuita que venía, ¿no?, como de regalo, cuando en realidad esto sería como comprarse un lindo auto y no leer el manual, más o menos, ¿no? Sí. Yo, si me permites, Pablo, bueno, creo que esto está cambiando. Primero porque hay cada vez más profesionales que se dan cuenta de este problema, ¿no? Porque para tener solución a un problema, primero hay que identificarlo. Hay que ser consciente de que existe ese problema. Y solo a partir de ahí, pues uno puede tomar medidas, identificado el problema, ¿qué voy a hacer para solucionar esto? O sea, si yo lo que quiero montar o ya he montado y lo que quiero es asegurar un cierto nivel de éxito en mi consulta, pues voy a ver qué puedo hacer para garantizar ese éxito más allá de mi conocimiento disciplinar. Porque lo cierto es que no todos aquellos profesionales que ponen en marcha una consulta tienen el mismo resultado. Hay algunos que tienen muy buen resultado y hay otros tantos que tienen un resultado regular o malo, acaba por no funcionarles. Entonces la pregunta ¿es porque los que tienen éxito tienen mayor conocimiento disciplinar, técnico, que aquellos que no tienen éxito? Yo he comprobado que no es así. Porque, además, analizando el perfil de ese profesional al cual he analizado si ha funcionado mejor o peor, he visto que han hecho un recorrido de aprendizaje, de formación de grado y de posgrado muy similar. Sin embargo, unos han funcionado muy bien y otros no tanto. Entonces, ¿la causa dónde está? Pues sin duda en que aquellos que tienen mejor resultado han hecho una planificación estratégica mucho mejor y aplican un conocimiento de herramientas, seguramente de administración, de comunicación, de saber empatizar con el paciente, de saber fidelizarlo, etcétera, que los otros no lo hacen. Entonces, si aquellos que no tienen éxito no se preguntan ¿por qué no tengo éxito? Ese es un doble problema, porque tiene el problema de que no sabe reconocer que tiene un problema y que puede resolverlo por esta vía de adquisición de conocimientos nuevos que no tenía. Así que
Hay gente que lo trae ya un poco de fábrica, es decir, en su propia educación, en su manera de desenvolverse en la vida, otros que no. Los que no lo tienen, no pasa nada, se aprende. Y igualmente los que lo tienen, de alguna manera, lo pueden perfeccionar. Por ejemplo, leyendo sobre el programa, el contenido, el programa de tu propio curso, hay un primer punto del que me gustaría que hablases, que es cómo ser consciente de que la crisis despierta oportunidades. Cómo detectarlas, adueñarse de ellas y neutralizar los aspectos negativos. Esto es el primer punto del programa. ¿Qué nos Sí, cuentas en ese curso? claro. Nosotros estamos trabajando en estos cursos con 5 módulos, de los cuales este que acabas de mencionar es el primero, y tiene que ver con hacer un adecuado registro de cuál es la foto del territorio sobre el cual yo tengo que incidir o al cual me tengo que adaptar o acomodar. Puesto en términos de la feroz pandemia que nos viene asolando desde hace meses, significa realmente tomar debida nota de todos los aspectos que están incidiendo directa o indirectamente en la decisión de compra, de atención de aquellos que son potencialmente mis pacientes, o no potencialmente, los que vienen siendo mis pacientes. De manera que en ese punto, habitualmente lo que solíamos hacer en los distintos cursos significaba tomar esa foto de cómo estaba el paro en cada una de las 20 ciudades en las cuales estuvimos dando el curso. ¿Te acuerdas que también lo hicimos en Portugal, después en Costa Rica, etcétera? Pero lo importante era empezar a reconocer cómo estaba ese mercado, cuando antes simplemente me sonaba el teléfono y me pedían turno, yo ahora necesito indagar en la condición del cliente de mi clínica, de ese paciente, de una manera mucho más profunda. O sea, siempre debió haber estado en el centro de la escena, eso desde ya que sí. Pero hoy, más que nunca, es clave cuánto yo puedo identificarlo, darme cuenta de cómo han cambiado sus hábitos, sus posibilidades, su capacidad de pago, su capacidad física de traslado, sus temores, porque en este momento está afectado además por miedos reales y entendibles, más toda la parafernalia de recomendaciones y de cuidado sanitario como parte de las políticas de los distintos gobiernos en este sentido. También vemos en ese primer módulo cómo se manejan las técnicas de creatividad, porque en realidad se habla mucho de la palabra creatividad, pero hay técnicas específicas en las cuales la gente se entrena para tener la destreza suficiente como para resolver situaciones que habitualmente no estaban dentro del espectro de funcionamiento de una clínica o de un centro de atención, y que ahora han irrumpido de una manera feroz y catastrófica en algunos casos. Eso nos lleva también a hablar de innovación, tomando en cuenta todas las herramientas que estamos teniendo a disposición, desde la inteligencia artificial, desde el e-commerce, desde el marketing, etcétera, etcétera. Y hablamos también de una suerte de radiografía de FODA o DAFO, según los casos, que implica hablar de fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas, entendiendo que las fortalezas y las debilidades que hay que reconocer primero son las del propio centro de atención. Y luego las oportunidades y amenazas son las del entorno. Hacemos un viaje bien profundo, y de hecho lo hemos hecho en cada uno de los cursos con un trabajo práctico concreto, interesantísimo, donde cada uno de los integrantes del grupo de alumnos iba
haciendo su propia radiografía hasta formar opiniones de grupos de 5 o más y llegar a una conclusión bastante amplia. Esto es un poco el primer paneo de aproximación al tema de planeamiento estratégico. Muchas gracias, Pablo. Sí, disculpa, no, si quieres añadir algo más en este punto. No, sigamos con el siguiente, porque habrá un par de puntos en particular dentro de este pequeño recorrido donde amerita detenernos específicamente por lo que nos viene pasando últimamente. Sí, pues yo quería referirme precisamente al segundo punto del programa que veníamos haciendo en los años anteriores, y es cómo aplicar el management estratégico a los proyectos, qué preguntas tiene sentido formularse para organizar un negocio y controlar, plantear los objetivos y controlar el cumplimiento de estos objetivos. Claro, este es prácticamente el gran desafío de estos tiempos, pero no solamente, por supuesto, para el universo de la salud. Aquí estamos hablando de identificar primero cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores que forman esa suerte de ADN de cada proyecto empresario o de cada clínica, y que tiene que ver también con decir, bueno, si yo con ese ADN identificado me dedico a armar un plan estratégico que dé respuesta a los objetivos de ese negocio, yo tengo que hacer un recorrido desde el pensamiento estratégico que implique meterme en absolutamente todas las áreas del negocio y preguntar en situaciones de riesgo e incertidumbre, como estamos pasando en este momento, cuáles son las medidas que mejor podrían servirme para cumplir con los objetivos de esa clínica o de ese centro. Por supuesto, contemplando todo ese territorio del cual hemos tomado la fotografía en el módulo 1. De manera que aquí hacemos una cantidad de preguntas que en algunos casos, y en base a experiencias muy concretas en empresas de gran magnitud y otras pymes inclusive, y de distintos tipos de actividades, yo lo he sintetizado muchas veces en no más de 20 propuestas, como pasó recientemente en un artículo de la revista Forbes que te había compartido, donde lo que estamos haciendo es poner levemente al costado la filosofía, todo el aspecto conceptual, o sea, instalarlo brevemente, claramente, pero al mismo tiempo analizar cuál es el programa práctico de mejores prácticas empresarias con las cuales una clínica podría en este momento hacer frente a esta amenaza tan concreta que ha llevado a muchos a tener que cerrar o suspender actividades, etc. Entonces, todo el pensamiento estratégico, que en suma suele ser la manera de diseñar sistemas complejos o de resolver preguntas o desafíos que tiene cualquier empresa o con cualquier emprendimiento, pero hacerlo con la menor cantidad de recursos y con los mejores resultados, es todo un proceso, un largo proceso, por supuesto, pero interesantísimo en el sentido de que en la medida en que yo vaya registrando en cada área zonas que son a veces desconocidas por los propios titulares de las clínicas. Me refiero con esto a que de pronto nos encontramos hablando del negocio, bueno, como tal, diciendo, estamos siendo muy exitosos porque tenemos muchos pacientes, estoy hablando en tiempos normales, y sin embargo, al final del mes nos encontramos con que no existe dinero suficiente para
pagar los salarios, por ejemplo. Y entonces este es un planteo que reclama una respuesta estratégica, no una respuesta simplista, como decimos a veces acá en Argentina, atada con alambre, sino una respuesta inteligente, talentosa, y que supone en estos tiempos la responsabilidad de dar herramientas que permitan cubrir lo que hoy yo diría hay que resolver en 3 etapas. La etapa inicial en la cual nos hemos encontrado con las turbulencias del shock inicial del coronavirus y que ha originado como respuesta económica por parte de la mayoría de los gobiernos del mundo una especie de coma autoinfligido con cierre de lugares de comercios y de industrias, por supuesto, y con el retiro prácticamente mayoritario de consumidores y productores, etc. Bueno, en esa instancia hay una primera etapa de respuesta que hay que organizar para resolver las primeras turbulencias, una segunda que es la transición entre este momento y la única certeza relativa que tenemos, que es el momento en que aparezcan los tratamientos o las vacunas para cerrar esta etapa dolorosa que estamos viviendo, y una tercera etapa que es la de la pospandemia, la que se suele identificar a veces como la nueva normalidad, o aquello que en realidad nos va a encontrar seguramente reconfigurados en muchos sentidos, y entonces nosotros tenemos que poder jugar apelando a todo tipo de estrategias, pero incluyendo las de juegos de modelaje, por ejemplo, que también suele identificarse como conciencia situacional, que significa establecer cuáles son los escenarios posibles en base a la información de la que disponemos, que ya sabemos que es precaria en algunos casos, pero que sirve para establecer pronósticos posibles de escenarios que podrían llegar a darse en tanto tiempo y cuáles serían las respuestas que yo debería instrumentar en cada caso para mantener mi nave a flote y poder llegar al final del viaje con la posibilidad de recuperar y volver a crecer. Claro, parte de esas estrategias que un fisioterapeuta empresario debe tener en cuenta, por ejemplo, en el transcurso del tiempo en que hemos estado confinados, que cada uno ha estado en su casa, que ha cerrado su negocio, ¿qué ha hecho cada uno de los profesionales que ha cerrado su clínica y que tiene unos pacientes en su casa? ¿Qué ha hecho realmente? ¿Ha quedado de brazos cruzados? ¿No ha hecho nada y simplemente ha esperado a ver cuándo puede haber su clínica de nuevo y a ver qué pasa con esos pacientes, si vienen o no vienen? ¿O realmente ha sido proactivo, estratégico y ha mantenido un vínculo con sus pacientes? Les ha llamado por teléfono, les ha mandado correos electrónicos, les ha dado consejos de salud, cómo hacer, cómo operar, qué ejercicio realizar, etcétera, etcétera. Porque el profesional o la clínica que en su estrategia ha actuado de esa manera tendrá muchas más posibilidades del que el barco, cuando le abra, se ponga en funcionamiento de nuevo y se recupere con más facilidad. Todo esto tiene que ver con lo que estás comentando, con la planificación estratégica. ¿Qué voy a hacer en cada momento si se dan determinadas circunstancias, ¿no? Tal cual, tal cual. Pues precisamente en relación a lo que decías, también de que incluso en momentos favorables, en donde supuestamente no hay crisis, hay centros, hay profesionales que incluso con pacientes a final de mes no le cierran las cuentas. No llega a pagar los gastos o después de pagar todos los costes, resulta que le queda apenas para sobrevivir. Ahí hay un problema también. Entonces, exacto, la pregunta, y eso tiene que ver con otro aspecto de tu programa, es cómo determinar el costo de los servicios o productos
cómo fijar los precios, por lo tanto, los más razonables, los más adecuados, y cómo establecer una política comercial en relación a esto. Porque si me lo permites, en una buena cantidad de ocasiones, el arma que tienen algunos de competir con los demás es sencillamente bajando el precio. Y no quiero ni contarte lo perverso que resulta para la profesión y para el empresariado de fisioterapia las compañías aseguradoras, que han generado una cultura de acomodarse el profesional a que te paguen prácticamente nada, que eso después tiene un reflejo en, digamos, en la política, en la cultura de la política de precios que todos podamos tener, hasta el punto de que no somos capaces de poner un precio adecuado, justo y razonable para nuestros servicios. Totalmente de acuerdo. Esto lo hemos vivido y sobre todo en casos reales y concretos, porque el tema de la determinación del precio, aún en tiempos normales, ha llevado muy a menudo a tomar la decisión en función, por ejemplo, de cuáles son los precios de aquellos competidores que tengo en la misma manzana donde yo tengo mi clínica, o a 2 cuadras de allí, a 2 calles de allí. Y sin embargo, si bien eso es algo a tener en cuenta porque forma parte del engranaje de cómo armo yo un proyecto competitivo, no es una buena excusa para ignorar de qué manera en serio yo estoy armando mi precio, determinando mis costos y mi markup, o sea, la utilidad o la ganancia que yo pretendo en cada unidad de servicio, en mi hora de atención, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo estar tomando decisiones, y sobre todo en épocas pandémicas como esta, que a lo mejor estratégicamente sirven para acomodar el precio a las posibilidades de cierto público. Sin embargo, es muy importante, yo diría que clave, saber si al final del juego yo estoy ganando o perdiendo. Y la única manera es saber si estoy determinando bien mis costos o no. Yo encontré una gran ausencia, por decirlo de algún modo, de conocimiento de lo que era un gasto fijo o un gasto variable en la composición del costo. O sea, está claro que el precio, en el momento en que se determina, toma en cuenta los costos fijos, los costos variables y, por el otro lado, la ganancia que yo pretendo. Ahora, resulta que los costos fijos tienen la particularidad de incidir e impactar en mi resultado, abra o no abra la clínica. Vale decir, los costos fijos son aquellos que de repente pueden llegar a ser el alquiler del lugar que estoy pagando, gastos de servicios de limpieza, gastos de asesoramiento contable, algún impuesto o tasa municipal, etc. Y con esto lo que quiero decir es, yo no abro la puerta de mi clínica o de mi consulta. Y sin embargo, yo ya estoy gastando e incurriendo en esos costos fijos, claramente. Y entonces, yo tengo que tener muy claro que si yo tengo salarios, por ejemplo, de personal que tengo en la nómina en relación de dependencia, que no son autónomos y son improductivos durante 60 o 120 días, como le ha pasado a muchos en este tiempo, sería absurdo pensar que no van a incidir en el resultado mío cuando el contable haga sus números y llegue al resultado del mes o del año. Los variables, en cambio, tienen la particularidad y la virtud, diría yo, de ocurrir
en tanto y en cuanto yo esté efectivamente vendiendo una hora de mi servicio o una unidad de mi servicio, así sea 40 minutos o una hora. Esto significa que si yo estoy utilizando, por decir algo, toallas descartables, bueno, no incurriré en ese gasto si no vendo una unidad de atención de servicio. Pero sí ocurrirá eso cuando yo facture. Entonces, es como que ese es un matrimonio bien acompasado y que tranquilamente yo puedo, digamos, aprovecharme de esa situación del mismo modo que ocurriría si un profesional, en lugar de ser en relación de dependencia, el vínculo que tiene con mi clínica, yo lo llamo solamente en calidad de autónomo, on demand, cada vez que yo tengo necesidad de atender a un paciente. Me piden un turno y yo asigno tiempo de alguien, de un profesional, que está trabajando de manera independiente. En ese momento yo pago el servicio de él y cobro el ingreso por la tarifa. En ese momento, de vuelta, hay un apareamiento virtuoso, diríamos, para el negocio. Pero si yo estoy con costos fijos importantes, en algunos casos plantas importantes, superficies que suponen el pago de alquileres muy gravosos, esto a la larga va a ser muy difícil recuperarse a través de los resultados de ventas. Sí. También, dentro de los costos fijos, hemos encontrado con la experiencia concreta gente que no está contemplando, por ejemplo, desde la dirección, su propio tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Un director de una consulta dedica a veces tiempo en 3 sentidos, tiene un triple rol. En una de esas es el inversor que inicialmente compró las camillas, compró el lugar o firmó el contrato de alquiler, etcétera, etcétera. Ese inversor puso dinero y espera una cierta rentabilidad, un cierto retorno sobre esa inversión. Después hay otro señor dentro del mismo cuerpo, que es el que se ocupa de atender pacientes, porque fue el invento original, el motivo original que lo llevó a abrir ese lugar. E inclusive, si tiene gente trabajando allí, a sus órdenes, también él se ocupa de establecer los protocolos de atención, etc. Y hay un tercer señor alojado en ese mismo cuerpo físico, que es aquel que hace la dirección general, el CEO, el gerente general de ese lugar, que se ocupa de las finanzas, de reclutar personal, de ir al banco, de establecer las campañas de publicidad, de marketing, etc. Ese señor, yo me he encontrado en casos reales, concretos, con gente que no incluye el valor de por lo menos estos 2 últimos personajes dentro del costo de la atención al paciente. Y el no incluirlo significa que yo puedo estar subestimando costos, creyendo que con el precio que estoy saliendo al mercado voy a recuperar costos, pero resulta que a fin de mes me doy cuenta que no cierran los números. Y no cierran porque este señor, el director, entre comillas, claro, va a ir a retirar resultados supuestos de la gestión, pero habiendo fijado un precio que en realidad estaba por debajo de lo que él necesita recuperar en términos de costos. Y como esto, por supuesto, hay muchos otros ejemplos, las amortizaciones, etcétera, que claro, no son contempladas en el costo. Este modelo es muy habitual, es bastante normal. Claro. Por lo menos aquí en el modelo de consulta de fisioterapia en España. De tal manera que si uno se pone enfermo o sencillamente decide retirarse de su figura de director y de profesional y quedarse únicamente como inversor, como no ha contemplado los gastos de director o de ese profesional que él hace también no sé cuántas horas y tiene que contratar esas labores que a partir de ahí ya no va a hacer, los números todavía le cierran mucho menos porque aparecen costes que no tenía hasta ese momento.
ficticiamente no los tenía, ¿no? Así Ujú. que eso es un error que está muy bien, viene muy bien al caso referirlo, porque bueno, hay que reflexionar y cambiar el modelo, el pensamiento sobre este aspecto. Luego hay algo que a mí me gustaría añadir también, y es que cuando la gente observa o, bueno, se plantea que hay mucha competencia y que para competir lo único que puedo hacer es bajar el precio, insisto, lo que decía al principio, eso es perverso para todos, porque lo que hace es que la profesión se empobrezca cada vez más, porque siempre habrá alguien que cobre un poco más barato, y más barato, y más barato, y más barato, con lo cual al final se tira el precio. En lugar de pensar en cómo puedo yo competir mejor, dando más valor a mi producto, mostrando al mercado que mi producto es mejor o que aporto determinadas otros modelos o técnicas por las cuales merece la pena pagar este precio. Esa es una buena Exacto. forma de competir, muy virtuosa para uno mismo, para el proyecto personal, profesional, empresarial y también para la profesión en general, porque cada vez hace subir más el nivel de calidad, de prestigio, porque la gente, y sobre todo yo creo en salud, no compra tanto por precio, compra por la confianza que tiene en ese producto. Entonces, si no nos damos cuenta de esto, realmente, volviendo al inicio de esta conversación, tenemos un problema. ¿eh? Bueno, yo creo que esto es algo a tener en cuenta también. De la misma forma, me gustaría añadir, a ver qué piensas de esto, Pablo. Creo que no lo hemos comentado, no hemos tenido la oportunidad de comentar lo que ahora voy a exponerte. Em, en fisioterapia, en general, o yo creo casi en el 100% de los profesionales, trabajan cobrando por sesión. Es Ujú. decir, viene un paciente y le voy a ver no sé cuántas sesiones y le voy a cobrar por sesión. Bien, cuanto más le cobro por sesión, creo que más estoy devaluando en cierta medida mi trabajo, porque me coloco más en el lado del profesional técnico. Yo hago una sesión, aplico una técnica y vale esto. Y no me estoy colocando tanto en el lugar del profesional facultativo, que lo que debe hacer es ponerle precio a un proceso. Usted viene con una lumbalgia de estas características, yo lo evalúo, diagnostico y hago un plan de tratamiento, un plan de intervención. No le digo voy a cobrar tanto por sesión. Mi plan de intervención para su proceso, que es lo que hacen, por ejemplo, los odontólogos, ¿eh? Mi presupuesto, lo que a usted le va a valer mi intervención, la aplicación de mi conocimiento en su problema, vale tanto. Y le voy a tratar citándole para yo intervenir, no para hacer una sesión que tiene un precio, ¿me explico? Sino para intervenir en ese proceso X días con X tratamientos. Y el valor del proceso de intervención vale tanto. Yo creo, eso es un modelo que nada tiene que ver con el que tenemos. Probablemente algunos de los que estén escuchando se lleven las manos a la cabeza. Por Dios, ¿cómo le voy a decir yo? Es un paciente, si viene, le voy a decir que mi tratamiento vale, no sé, 3.000 euros. Entonces nadie va a comprar mis servicios, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a cobrar 50 euros por sesión. Y así la gente viene. Lo otro es una barbaridad. Bueno, no lo sé. Habría que explorar ese camino también, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo y creo que sería bueno decirte también que en más de una ocasión, no de manera frecuente, por supuesto, se ha presentado este formato como una alternativa para tratar de bajar el nivel de resistencia a contratar el servicio por parte de pacientes que en una de esas están pasando por dificultades económicas o financieras, como puede ocurrir en este momento, claramente.
casi diría que me das el pie como para entrar en el cuarto capítulo, ¿no? Que es aquel que habla del marketing y sobre todo si tiene que ver con este momento. Yo creo que este momento es una invitación a considerar propuestas al estilo de la que estás haciendo, porque hoy yo diría ni uno menos sería la consigna, ni un paciente menos de los que yo tengo, porque es un momento absolutamente difícil, imprevisible en cuanto a cuánto va a ser el tiempo que nos va a demandar llegar a esa nueva normalidad, y yo no puedo llegar al final de ese proceso sin haber puesto, como solemos decir, toda la carne al asador, es decir, realmente todo el herramental estratégico para de algún modo persuadir a aquellos que tengan necesidad de mi servicio de que tienen que contratar mi servicio aun cuando tengan dificultades o cuando estén viendo precios teóricamente más económicos. Y yo pongo el acento en este ni una menos o ni un paciente menos, porque este es un momento donde hay que contener al paciente, contenerlo, porque tenemos, como suele darse en muy pocos ámbitos comerciales y de servicios en general, la ventaja de que el paciente sigue necesitando del servicio. No es el caso a veces de un señor que va a tomar un café a un sitio y donde en realidad puede dejar de tomarlo o tomarlo en su casa. Aquí la respuesta del fisioterapeuta en realidad está siendo esperada y necesitada por alguien que en una de esas está con dificultades para abastecer su presupuesto mensual. Entonces, yo digo que aquí es muy importante contener, segmentar y pensar en programar el servicio, diseñándolo, por ejemplo, como tú decías también, pero imaginando que uno puede apelar a formatos de financiación sin grandes costos, sin grandes impactos, pero que a mí me sirvan claramente para retener pacientes, para fidelizarlos y además para demostrarles que estoy absolutamente a su disposición y a su servicio para en esta emergencia ayudarlo, protegerlo, contenerlo y que sea alguien que siga recurriendo a mí y recomendándome en el futuro cuando todo esto pase, porque esto también va a pasar. Esto es así. De manera que hay veces que el armar un programa como el que tú decías significa en términos de marketing la posibilidad de conversar sobre cuál puede ser la forma más confortable para que se pague eso sin problema. Como que ese no debería ser un obstáculo para que el paciente se atienda conmigo. Yo quiero que vuelva. Y dentro de ese plan de marketing, por supuesto, está el manejar todo el sistema de contención, sobre todo a través de las redes sociales, haciendo un plan de marketing de contenidos, un plan de marketing de cercanía, de protección, de información de lo que está pasando y de cómo podemos ir superando determinados inconvenientes o dolencias, o ciertos diagnósticos que estoy dispuesto a hacer en las condiciones en que podamos conversar. Esto forma parte también de la estrategia de marketing. Hoy no hay un plan de marketing absolutamente global y generalizable para todas las clínicas de toda España, sino que también hay que identificar cómo es la problemática de cada ciudad, de cada sector, de cada barrio, de cada zona y de cada clientela según el tipo de servicio en el cual está interesada. Claro. Alguien apunta aquí en el chat que este plan al que yo me refería lo hacen, por ejemplo, en el mundo de la estética. Así que no veo por qué no en fisioterapia no podamos trabajar también bajo ese modelo.
No es algo sencillo, desde luego, sobre todo porque de toda la vida se viene haciendo y trabajando con el concepto sesión, pero yo quería plantearlo aquí porque como una invitación a la reflexión por parte de todos que tal vez en el transcurso de los años nos pueda llevar a trabajar un poco más de esa manera, porque yo creo que nos permite, primero, ganar más dinero, sin duda, y porque además los pacientes, hay pacientes que se aburren a la tercera sesión, pierden el interés a la tercera sesión. Bueno, ya le ha bajado el dolor, ya no voy más. Y entonces no hacen el proceso completo. ¿Eh? Ujú. Ni siquiera llegan a, digamos, experimentar el verdadero resultado de una intervención completa sobre un proceso determinado, porque muchas veces no se cumplen, digamos, en el tiempo, el número de intervenciones que son necesarias y demás. Así que yo también creo que es otro modelo que ayuda a aportar más valor al producto, conocimiento, servicio de fisioterapia. Quería comentar, porque alguien pregunta aquí en el chat, bueno, yo creo que de alguna manera ya en lo que se ha ido comentando has explicado algo, pero bueno, dice Elizabeth, pregunta, me gustaría preguntar su concepto de planeación estratégica y cómo se puede redireccionar en rumbo para continuar con el desarrollo profesional y comercial ante la presente crisis sanitaria. No sé si quieres Sí, añadir algo más, aparte de lo que ya has comentado anteriormente. bueno, básicamente, por supuesto, estamos dentro de un marco de tiempo donde tal vez no haya espacio para desarrollos más profundos, más focalizados, pero en principio sí es aquello que planteamos inicialmente, la planificación estratégica hoy contempla ir tomando cada uno de los aspectos del negocio, pero de cada negocio, y dándole una vuelta de tuerca para ponerlo a la altura de las demandas de este momento. O sea, hoy el desafío de cada clínica supone establecer de qué manera afronta esta situación tan especial y tan difícil, pero tiene que armar un plan estratégico. Y el plan estratégico se va armando a partir del reconocimiento de cuáles son las condiciones, a partir de las estrategias como las que estamos hablando recién. Por ejemplo, cuando yo me refiero al tema del impacto financiero, si de repente para mí una estrategia posible que puede dinamizar mi presupuesto económico, que es parte del quinto y último módulo, tiene que ver justamente con analizar cuál es el costo financiero que supone para mí establecer un sistema de pagos a favor, como decíamos recién, de que se sienta más cómodo y confortable el paciente en cuanto a su capacidad de pago y podamos no dejar de tener ingresos por parte de ese paciente que de pronto está acusando una cierta dificultad para poder hacerse cargo de los honorarios, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los aspectos o de los desafíos forma parte de las respuestas desde el punto de vista de planificación estratégica. A cada uno de esos desafíos hay que darle una respuesta tan contundente y tan adecuada a esta realidad de estos tiempos, aun cuando yo de pronto esté perdiendo dinero, entre comillas, durante un cierto tiempo, pero no pierdo clientela, porque al final de este proceso yo necesito quedarme realmente con una cartera de pacientes que me pueda permitir remontar en aquel momento donde las condiciones estén dadas. Entonces uno puede llegar a demostrar, mucha gente entiende que los costos financieros agregarían gastos a su gestión y es fácilmente demostrable que a ciertos niveles de tasas de interés, como se pagan en este momento, y particularmente en Europa, es absolutamente factible y muy beneficioso estirar los plazos, establecer maneras de acomodar
el sistema de pago de aquellos pacientes que estén a punto de sustituirme. Y en este sentido, también me importa muchísimo destacar que como eje esencial del marketing estratégico dentro del plan estratégico general, figura la herramienta de segmentación. Segmentación de mis clientes / pacientes en función de todas las categorías que a ustedes se les puede imaginar. Cuando decimos que quiero al cliente ponerlo en el centro de la escena y superar sus expectativas. Superar expectativas del cliente supone darle una respuesta a cada segmento. Si yo tengo un segmento de pacientes que de pronto están con dificultades económicas y otro que no tiene estas dificultades económicas, entonces a mí lo que me va a servir en ese momento es considerar una estrategia diferenciada para un grupo y para otro. Es así en cada uno de los criterios de segmentación. De pronto hay gente que dentro de mis pacientes le importa más la categoría de los aparatos o equipos que yo estoy utilizando, y a lo mejor lo que ocurre es que tiene capacidad adquisitiva como para poder pagar un servicio más caro. Mi estrategia dentro del plan estratégico va a ser, por ejemplo, que la hora de servicio que yo voy a presupuestar a este último paciente va a tener un plus, y ese plus me va a servir para financiar el costo de aquellos servicios que les voy a estar dando a otra gente que tiene dificultades para pagarme. Claro. Esto es lo que se llama en economía elasticidades cruzadas, o sea, ver cómo es de elástica la respuesta de mis pacientes cada vez que yo decido incrementar un precio, por ejemplo, de alguno de mis servicios. Entonces, esta herramienta de la segmentación que se da en todos los niveles, mujeres, hombres, si hacen deporte, si no hacen deporte, si tienen dinero, si no tienen dinero, si tienen capacidad financiera hoy o no la tienen hoy, pero la pueden tener dentro de 6 meses, esto es el arsenal de datos que yo necesito poner sobre la mesa para desarrollar un plan estratégico. Por eso quiero decir a esta amable pregunta que me has transmitido, que sería poco serio si nosotros diéramos simplemente una receta general aplicable en el 100% de los casos para decir, bueno, el plan estratégico es tal cosa. No, el plan estratégico es una serie de 20 pasos en los cuales cada uno se va a proponer meterse con lujo de detalles en la discusión de si el espacio, por ejemplo, que estoy utilizando, tiene sentido seguir utilizándolo, si hay algo de teletrabajo que tiene alguna ventaja en alguno de los aspectos de mi propuesta comercial. Cada una de esas zonas, mi sistema de remuneraciones, etcétera, merece un análisis exhaustivo, muy profundo, y a cada cosa de esas le podemos dar una respuesta que, insisto, va a estar dividida en 3 momentos. La respuesta a las turbulencias iniciales de esta pandemia, de esta crisis. Segundo, cómo nos manejamos aún con ciertos costos en la transición que nos lleva hasta el momento en que los tratamientos o las vacunas nos dan el dato de que estamos por pasar al día después, y luego realmente cómo instrumentamos la nueva realidad o la nueva normalidad con el cambio de paradigma que inevitablemente se va a imponer. Bien, bien Pablo, yo creo disponemos todavía, hemos llegado ya a la hora, pero me voy a permitir alargar un poco más la entrevista, por lo menos para que puedas hablarnos, aunque algunas cuestiones ya has comentado, sobre otra parte del programa que se refiere a cómo crear la necesidad de comprar salud
dónde y cómo encontrar a sus pacientes y cómo fidelizarlos. A mí me parece también que este es un elemento clave del plan estratégico. Absolutamente. Y fíjate que una de las cosas que habitualmente comentamos en los cursos tiene que ver con que, a diferencia de otras profesiones o servicios, el caso de la fisioterapia, por ejemplo, tiene la particularidad de que puede responder a necesidades de absolutamente todos los universos. Quiero decir con esto que el daño, el dolor que puede estar padeciendo un paciente nuestro no registra ningún tipo de especificidad o de diferencia. Puede llegar a ser el señor gerente de un banco, puede llegar a ser la señora que acaba de jubilarse, puede llegar a ser un deportista. Allí hay una cantidad de universos. De vuelta la segmentación, Ginés. De vuelta la segmentación. Si yo exploro quiénes son los pacientes que pueden estar atendiéndose conmigo, puedo reconocer, más allá de que a mí me interese trabajar más con unos que con otros, puedo reconocer que de pronto hay gente que viene a la consulta porque, bueno, practica deportes intensos o no tan intensos y de todos modos tiene algún accidente o alguna dolencia. También puedo estar trabajando con gente que tiene dolores crónicos o afecciones derivadas de formar parte del grupo de adultos mayores. Y también puedo estar atendiendo, por ejemplo, a otro sector que es accidentes de trabajo, supongamos, por ejemplo. Con esto lo que quiero decir es, para cada uno de esos segmentos, yo debería establecer un modo de contacto que nos permanezca en relación, que nos dé la relación de permanencia que hace falta, no para el momento en que la dolencia aparece, sino que yo voy a crear la necesidad de que se me consulte porque voy a estar fuertemente relacionado a través de todos los medios que se les pueda ocurrir. Por supuesto que hoy las redes sociales son protagónicas y son maneras de estar en contacto con la gente, de pasarle contenidos, etcétera, y de ir generándoles el interés por una vida más sana y por respuestas desde el punto de vista sanitario que les permitan imaginar que el día que les pase algo, no estoy hablando que hoy sean pacientes, sino que todos son, voy a empezar por eso, aunque parezca muy absurdo, pacientes potenciales míos. En tanto pacientes potenciales, crear la necesidad significa identificar el segmento y establecer un canal de comunicación concreto con ese segmento. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy relacionado con un grupo de tercera edad o de adultos mayores, lo más probable es que crear la necesidad de la consulta tenga que ver con identificar el lugar donde yo puedo localizarlos, ese día que van a ser, después que pase esto que está ocurriendo, que van a hacer una reunión jugando al póker o bailando en alguna sociedad de fomento de la zona, y yo tengo que estar presente en esos sitios con algún material en vivo o vía redes sociales, contándoles el descubrimiento último que yo acabo de hacer en relación con algún tema específico que desde el punto de vista terapéutico resuelve alguna situación que ellos podrían llegar a tener. Esto lo pongo solamente como ejemplo, pero imaginen que esto puede estar ocurriendo a nivel del deporte, a nivel de los niños, a nivel de los accidentes en obras de construcción, de los cuales el INE produce información estadística regular, de manera que se puede ir a cada contingente de esos segmentos a que me refiero con tanta
relevancia y poder establecer un canal de comunicación específico para estar solamente y fuertemente conectado con esa franja de población que potencialmente el día de mañana termina siendo realmente mi paciente o mi cliente. Así es, así es. Hay que hacerse ver, hay Exacto. que entrar en eso que llaman ahora, hay que ser visible. Y para eso hay que mostrarse en los distintos foros sociales donde puede estar un potencial paciente nuestro. Así que yo creo que eso también es fundamental. Es decir, la idea de monto mi consulta, abro mi consulta y los pacientes vienen porque he abierto mi consulta, pues lamentablemente hoy día no es así. Hacen falta muchas más cosas y por eso las tareas de comunicación y de marketing pues son también fundamentales. Muy bien, Pablo. Yo me gustaría terminar la entrevista haciendo justamente lo contrario a lo que habitualmente se hace, y es presentando brevemente el currículum del ponente. Bueno, pues yo he hablado al principio de la necesidad de que aquello que presentamos y sobre lo que hablamos en estas charlas debe tener la máxima solvencia para mostrar respeto justamente a todos aquellos que nos siguen y que han estado aguantando aquí una hora y pico ya. Pues bien, Pablo Weinsberg es graduado en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires, posgraduado en Gestión de Contenidos en la Universidad Austral, también en Buenos Aires, Argentina. Es director general de importantes compañías internacionales, estudios de auditoría y fondos de private equity, consultor especializado en planeamiento estratégico, consultoría de dirección, cursos de formación profesional, cambios organizacionales, control de gestión, fusiones y adquisiciones, coaching autonómico, diseño de plan estratégico de carrera, diagnóstico de situación de empresas, desarrollo de startup y evaluación de nuevos negocios e inversiones. Y un aspecto muy interesante que para mí tiene la figura de Pablo como persona profesional y también, digamos, como alguien que tiene una cultura añadida en otros aspectos. Pablo es colaborador en periódicos, escribe en el diario La Nación, para quien no sea argentino y no lo conozca, es un diario muy importante de Argentina. En otras revistas de magazine, recientemente le han publicado un artículo en la revista Forbes. Y algo también que para mí tiene casi más importancia que todo lo demás, Pablo además es novelista, director teatral y guionista televisivo. Así que eso completan una figura, un personaje muy interesante que tiene mucho que decir, como hemos podido observar y escuchar. Y yo te agradezco muchísimo que hayas compartido este tiempo con nosotros, Pablo. Para mí, como siempre, un placer. Espero que podamos vernos pronto, a ver, o bien en Argentina o bien por aquí. Echaremos una moneda al aire una vez que nos dejen ya funcionar bien, a ver quién viaja primero. Yo la verdad es que he hecho mucho de menos viajar porque, como sabes también, en fin, por tareas de trabajo, por la escuela de osteopatía y demás, he viajado mucho y viajo y es algo a lo que ya me he acostumbrado, estoy entrenado y me gusta. Por lo tanto, para mí no salir está siendo realmente un suplicio, está fuera de mi órbita y de mi estar diario. Así que muchas gracias. Cualquier cosa que quieras añadir, Pablo, la imagen y el audio es tuyo. Bueno, por supuesto, muchas gracias nuevamente por esta invitación y por esta oportunidad para conectarnos con gente que muchas veces, ya sabemos, el tema y la palabra de profesionalización de la gestión le genera cierta duda, cierto temor. Y yo quiero decirles que justamente estas otras cosas en las cuales disfruto también mucho de la vida que acabas de mencionar, son las que hacen que los encuentros nuestros, cuando hemos tenido durante estos 10 años las clases sobre gestión, hayan sido muy divertidas, hayan sido una vía
absolutamente atractiva e interesante para introducir conceptos que, por supuesto, hoy los hemos instalado solamente en la vidriera, pero lo que hay allá abajo y allá atrás es mucho más en términos de analizar propuestas de rentabilidad de cada uno de los sectores, rentabilidad del producto, rentabilidad del negocio, rentabilidad del inversor. Hay un montón de desafíos que los podemos tratar con mucha confianza, con mucha alegría y con mucho intercambio de experiencias, porque esto fue también la tónica de la relación que establecimos en más de 20 ciudades de España. La verdad es que hemos ido y regresado de sus propias experiencias, de los casos reales que nos planteaban, con respuestas a veces tan rotundas y tan contundentes que fueron sorprendentes en los resultados que se obtuvieron después. Debo decir con toda claridad, y esto realmente me enorgullece, que mucha de la gente con la cual hemos estado trabajando, Ginés, y en casos concretos de consultoría y de desarrollo de planes estratégicos. Conozco algunos casos. Bueno, me han escrito cosas maravillosas que a veces provocan rubor realmente. Porque hay alguien, por ejemplo, que me escribió hace 30 días enviándome la foto de la portada de los apuntes del curso que habíamos hecho a partir de IASES y de la Escuela de Osteopatía de Madrid, mostrándome el hermoso recuerdo que conservaba y contándome que desde que entró a aplicar toda la parafernalia de datos y de información que fuimos compartiendo, realmente ha cambiado el norte y los resultados de su consulta. De manera que creo que siempre es bueno volver a conversar sobre estos temas y esta oportunidad que estás generando, este tipo de tertulias, como las has llamado, me parece ideal como para que la gente se sienta cada vez más confortable de preguntar, de involucrarse, y si algún día de pronto hacemos un curso presencial o online nuevamente, ser parte de ese proyecto. Así que gracias a todos. Muchas gracias. Lo haremos el curso. Yo creo que vamos a dejar pasar este mes de agosto, que aquí es absolutamente vacacional, aunque sea la continuación de una parada técnica muy importante, pero agosto es agosto, el calor es el calor y la cultura de las vacaciones no la vamos a parar por eso, ¿no? Tal cual. Lo que quiero decir es que en septiembre hablaremos y vamos a planificar algún curso para retomar lo que durante varios años hemos hecho a través de IACES, en este caso. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los participantes por seguirnos, por estar ahí con nosotros, por vuestro interés y hasta pronto. Seguiremos haciendo trabajos de este tipo y nos veremos así a través de la pantalla o, quién sabe, presencialmente en cualquier momento, en cualquier lugar. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, que estén todos bien. Gracias, Pablo.